Amigos, ya estaremos atizándonos los bigotes. No, atusándonos debe decir, porque atizar es el fuego y atusar es justamente convertir el bigote en eso finitito, a lo Dalí. ¿Sí? En un ratito nada más. Mirá. Pero la que nos va a ayudar en eso es nuestra compañera Magdalena Correa, con el móvil con el que nos sacará de aquí del estudio. Un lugar grato donde afortunadamente en el día de hoy estamos recibiendo a una invitada. Con un enorme cariño se han reencontrado con Gerardo Sotelo, pero no viene por afecto, todo lo contrario. Debería haberle invitado hace muchos años por afecto a Sandra. En todo caso, trasciende el afecto personal, sí. Y tiene que ver con un afecto colectivo y con un compromiso vocacional. Tiene que ver con pensar en que aquellos que tienen menos son los que deben tener más, y sobre todo cuando se habla de educación. Y en especial creo que hay un acuerdo a nivel de todas las voces que hablan de que los adolescentes de nuestro país son quienes están viviendo las dificultades más grandes a nivel educacional, a nivel de soporte educativo. En ese sector es que trabajaba nuestra invitada. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para nosotros recibirla. Estamos conversando con alguien que viene en condición de ex. Pero ese ex habla mucho de su profesionalismo. Es Alejandra Scafati, fue coordinadora general de aulas comunitarias, trabajó allí desde el año 2007 hasta diciembre del año pasado. Así es. ¿Qué pasó allí, profesora? Bueno, en la cuarta administración que nos tocó de educación media decidió comenzar un cierre del programa Aulas Comunitarias. En 2015, un cierre que fue muy poco informado y bastante menos planificado. Y que pudimos ir sosteniendo en tanto las aulas seguían abiertas. El programa llegó a tener 26 aulas comunitarias abiertas en todo el país. En ese primer cierre anunciado inopinadamente, casi a fin de año, en fin, una situación muy compleja. Es lo que se llama entre gallos y medias noches. Más o menos. Entre gallos y fin de año. Se cerraron 9 aulas comunitarias, fue una situación bien dura. Y fue un golpe para el programa porque no solo se anunció que se cerraba, sino que efectivamente se cerraron esas 9 aulas en un proceso muy doloroso. Pero seguían abiertas todavía 17 aulas comunitarias, entonces, bueno, seguimos acompañando al programa. El programa tiene una estructura comunitaria que no solamente es el nombre, está formado por pequeñas comunidades educativas y a su vez nosotros en la unidad coordinadora también formábamos una comunidad de trabajo. Y lo fuimos sosteniendo hasta que el año pasado, hacia fin de año, nos dijeron que cerraban 10 aulas más. Y ya Alejandra, con eso... Disculpame, esto tiene que ver con el déficit de secundaria, con recortes presupuestal. Hay además, es una pregunta, ¿no? ¿Alguna evaluación que diga, bueno, vamos a cerrar esta experiencia por razones pedagógicas, sociales o del tipo que fuere? Bueno, el problema más serio que tuvo este cierre es que en general no estaba muy argumentado, porque lo primero que se decía es que este es un programa exitoso, que hay que cerrarlo porque los chicos tienen que estar en los liceos. Ese era el argumento principal, digamos, que las aulas no deberían estar en... los chicos no deberían estar en ONGs o en edificios de ONGs en los barrios, sino que tendrían que estar en los liceos. O sea, era un deber ser. Claro. Ese era el primer argumento que... ¿Y ahora están en los liceos? Bueno, sospechamos que no. Porque en realidad lo que nosotros hacíamos durante todos estos años era, de alguna forma, ser espacios que convocaban a los chicos que ya decidieron o por algunas experiencias vivieron la sensación de que el liceo no era para ellos. Y entonces, por eso nosotros decimos que en realidad Aulas Comunitarias fue experimentando otra forma de hacer educación media. O sea, que no solamente liceal. No surge como una alternativa al aula, sino como una alternativa a la calle. Exacto. Exactamente. Para darle algún tipo de contención. Sí, porque además con ese sentido fue que se abrió el programa, ¿verdad? La idea era trabajar con los más
con los más débiles y sobre todo los que estaban más cerca de los procesos de desafiliación educativa, que a su vez en general están asociados a la desafiliación social. La idea era que ustedes empezaron trabajando, yendo a casas, golpeando puertas y yendo a buscar muchachos y muchachas y diciéndoles, no, ¿cómo no vas a ir? Con distintas estrategias, por ejemplo, un aula que se abría en Parque del Plata o en el Pinar, iban a la playa en el verano. Y entonces repartían entre los que estaban allí. Otros lo hacían en las plazas, otros pasaban sonido. Eso fue al principio, ¿no? Hace 11 años. Y ahí fueron atrayendo un grupo de personas que habían, la terminología es militar, pero creo que es bastante gráfica, desertado del sistema de educación, que no lo sentían como suyo o que no era para ellos. El que no es para mí es una cosa que yo creo que no nos podemos anestesiar cuando lo escuchamos. No, no podemos. Porque en sí mismo implica una situación de no hay un lugar en este mundo para mí que, visto desde la mirada del adolescente, en una sociedad como la nuestra es algo que no se puede permitir. Sí, es terrible porque de alguna forma es asumir en forma individual, la persona pone sobre sus hombros el fracaso de un sistema. Exacto. Y entonces el sistema le ha venido diciendo a este chiquilín desde que estaba en el preescolar, porque estos chiquilines llegan a las aulas y al sistema de la media ya con una sensación de que ellos son burros, no pueden aprender, esta sensación ya la tienen. Y normalmente lo que pasa dentro de los centros educativos es que a las 2, 3 semanas de no entender nada, se enojan. Déjeme ir al día 1 de marzo, a leer la diaria de ese día, donde se cuenta que una de las aulas que no abrirá este año es la del Liceo número 7 del Cerro, que era cuestionada por el Centro de Participación para la Integración y el Desarrollo, el CEPID. Ayer el equipo técnico y sus estudiantes, dice la diaria, inauguraron una muestra fotográfica de los proyectos realizados en estos 10 años de trabajo en el barrio. Entre lágrimas y emociones encontradas, las familias se acercaron para despedirse de los referentes de los programas y pasar un tiempo juntos. Inés Ayllón, referente de CEPID, destacó a la diaria la molestia que genera en la organización no haber sido consultados respecto del cierre de las aulas y habló de falta de comunicación por parte del Consejo de Enseñanza Secundaria. Es un cierre que no fue en absoluto ni negociado o comentado. No sabemos las razones por las cuales se cierra el programa, sin que siquiera se negocie cuáles cerrar antes y cuáles cerrar después. ¿Sí se les dijo que no había plata? No, nunca se dijo tampoco. Era un comentario que hacía a veces el consejero Landoni, que era el que tenía que firmarlo, chequé y decía, uy, qué caras que son las aulas así, pero nunca sentados así en una mesa me dijeron, el problema es que no tenemos dinero y no podemos pagar esto, ¿no? Es que de verdad que no había razones explícitas. En algunos momentos empezaron a ensayar, pero básicamente la razón que se daba era esa. Esos chicos que ahora se están viendo en la pantalla, esos tienen que estar en el liceo, ¿no? Bueno... Ahora, para llegar ahí, después de haber tenido los derreteros por donde venían estos muchachos, también ahí aparecen los que dicen, yo fui 1, 2 y hasta 3 veces a primero de liceo, pero después ya no quise volver, porque... Entonces, para hacer el camino de retorno al liceo hay que hacer un proceso, y ese proceso es un proceso pedagógico y es un proceso educativo y también es un camino del alma. Los muchachos tienen que volver a reencontrarse con la experiencia de yo puedo. Sobre todo en una edad que es crucial para la configuración de la personalidad, del vínculo con el resto de la comunidad, con el camino de la propia vida, ¿no? Claro, y además, fíjense que no solamente ellos han asumido que son burros y no pueden, las familias también. Entonces, nosotros vivimos experiencias casi desde el inicio del programa en las que, como lo que se cambiaba era la ecuación de vinculación, llamaban a la casa para decir, qué suerte que fulanito está viviendo. Y los padres reaccionaban diciendo, ay, ¿para qué llamó? No, mire que se va a portar bien. No, tranquila. Le queremos decir que estamos muy contentos de que fulanito esté aquí. Y además le está yendo muy bien y además está aprobando, ha sacado escritos con tal calificación y entonces nos ha pasado más de una vez experiencias de una madre que dice, dígame, coordinador o coordinadora, ¿no podría llamar más tarde y decirle esto a mi esposo? Porque no me va a creer. Claro. Iliana Velando nos escribe y pone con varios signos de exclamación un buenas tardes. Y en ese buenas tardes agrega, mi hijo llegó al aula número 7 del Cerro por no tener lugar en el Liceo 11 el año pasado.
Fue una experiencia preciosa para él y para la familia. Mis saludos a los docentes del aula 7. Una pena que el proyecto no continúe. Iliana Velando es la mamá de Emiliano Velando. Yo creo que esto, una de las cosas que demuestra es que cuando nosotros hablamos de aulas comunitarias, de lo que estamos hablando es de comunidades realmente, comunidades de padres, de educadores y de profesores que sabían claramente cuál era la meta que tenían, y la meta que tenían era sostener a estos muchachos, ayudarlos a revincularse con el aprendizaje y querer seguir estudiando. Y entonces, teniendo estas metas tan claras, las modalidades de trabajo tenían que ser compartidas y necesariamente creativas. No había un año en que el aula fuera igual que la otra. Claro. Primero porque circulaban los estudiantes, nuestra misión era sostenerlos en una cosa que le llamamos modalidad introductoria o primer año de liceo, y luego circular hacia las propuestas que ya tenía la educación media instalada. Claro, hay decisiones, pensando en una institución de la jerarquía del Consejo de Secundaria, de los recursos que maneja, extendidos por todo el territorio, la responsabilidad de tener decenas o no sé cuántos miles de alumnos. Ellos me lo han dicho. Que uno puede entender. Éramos el menor de los problemas. Bueno, claro, pero digo, la coordinadora general nunca fue comunicada, que el equipo nunca fue comunicado. Miren que vamos a tener que reducir, cerrar, por tal y cual razón. Sí, claro que hubo. La primera vez en el 2015 me llamaron en realidad de otra oficina. Me llamaron de una oficina de secundaria que se llama Planeamiento Educativo. Me dijeron se van a cerrar las aulas y nos quedamos sin aire. ¿Usted se enteró ahí? Sí. Y me dijeron, bueno, tú tenés que tener una charla con Celsa. Y yo dije, bueno, que no me recibe. No era que yo no estuviese pidiendo, claro, que no me recibía. Entonces, no. Al final, eso se terminó concretando en una reunión multitudinaria en la que estaba yo y estaban también la gente de planeamiento. Estaba el MIDES, porque lo que pasa es que el MIDES también formaba parte de este programa, activamente. Nosotros trabajábamos con 2 personas del MIDES que formaban parte de la unidad coordinadora y que iban a las aulas y ayudaban a los educadores a solucionar los 100 millones de problemas sociales que tienen estos muchachos y ver por dónde encauzarlos. Entonces, llama a esta reunión y dice que es una reunión informativa y que... No hay preguntas. No hay preguntas. Es como cuando nos dicen, hay una conferencia de prensa, pero no se puede preguntar. Entonces no es conferencia de prensa. Claro. Entonces nos dicen que se van a cerrar las aulas y yo lo que digo es, bueno, pero de esto tienen que estar enterados las organizaciones. Y yo no soy la responsable de dar esta información, no puedo dar esta información. Las organizaciones tienen que enterarse por boca de quien está tomando la decisión. Así que le pedimos encarecidamente al Consejo que diera la información. Y pasaron 2 o 3 meses que fueron durísimos porque, claro, ahí que ahí entraron la nebulosa. Claro, las organizaciones no entendían por qué yo no me estaba expresando, el Consejo no los terminaba de convocar, salía por la prensa a su vez la Dirección General a decir que iba a cerrar, pero era por la prensa que se enteraba. Fue realmente duro. Dígame. Y en la segunda etapa, nosotros en el 16 enseguida hicimos un expediente y pedimos información acerca del destino de las aulas, y en mayo nos dijeron que no se iban a cerrar porque querían consolidar más transformaciones que se estaban haciendo en los liceos para luego cerrarlas. Y en el 17, como no teníamos ninguna información, en junio terminé logrando una reunión con el Consejo que me dijo que ni sabían para qué yo estaba teniendo esa reunión, porque en realidad ya me habían dicho en el 16 que iban a cerrar las aulas y punto. ¿Y usted no dijo la pendularidad de...? No, yo lo que dije fue, bueno, pero yo necesito saber cuáles, cuándo y en qué circunstancias, porque tengo que avisarle a las organizaciones, tengo que avisarle al MIDES, si vamos a desarmar esto, no era mi lugar dar esa opinión. Mi lugar era, vamos a hacerlo ordinadamente, vamos a conseguir que los liceos se hagan cargo de esto. Ese era mi lugar. Pero no tuve la información hasta diciembre. ¿Sabe que hoy quizás la información no sea la correcta? La corroboramos con usted. Hay 5 de las 21... 26. De las 26, perdón. De las 26 quedan 5. Sí. Esas 5, ¿cuáles son y cómo funcionan? Bueno, eso es lo que tiene de maravilloso este programa. Como es un programa comunitario y tiene esta raíz y tiene esta fuerza que produce el tener una meta, una claridad, estas 5 aulas comunitarias siguen funcionando como aulas comunitarias, 2 en Canelones, la 16 y la 11, una en La Paz y una en Las Piedras, una en Paso de la Arena, el aula 4, otra en San José, en Delta del Tigre,
y otra que es de esta misma organización de CEPID, que está en la calle Yugoslavia, Nuevo París. Esas son las 5 que quedan funcionando, con 5 coordinadores, 5 equipos y 5 equipos de docentes, de 11 docentes que van allí, trabajan, y que ahora lo que están haciendo es tratando de cerrar filas entre ellos, junto con la gente que me sustituyó, no, que sigue la tarea porque eran mis compañeros de unidad coordinadora. Bueno, en esa pequeñísima situación que ha quedado, tratando de proteger lo que queda. Es breve la pausa, volvemos en instantes. Nuestra invitada es Alejandra Scafati. Estamos hablando de la experiencia de aulas comunitarias, la desarticulación de las mismas y algunos vacíos que se generaron en el sistema educativo. Una manera de enseñar diferente, de atrapar o en todo caso de reconquistar a aquellos alumnos que se habían salido o como en esa malla, ¿no?, colado por los agujeritos y que había que recuperar para una nueva propuesta. Volvemos con las preguntas de ustedes en instantes.